Elementos del grupo 10. El concepto de tabla periódica se basa en la similitud de propiedades entre elementos pertenecientes a un mismo grupo de forma vertical. En el caso de los metales de transición, encontramos que los miembros del período 5 y el período 6 exhiben una relación mucho más estrecha entre sí que con el miembro del período 4 de un grupo dado. Esto es parcialmente el resultado de las estrechas similitudes de tamaño entre los elementos del período 5 y los correspondientes del período 6. Sin embargo, los grupos 8, 9 y 10 muestran un patrón muy distinto. Los miembros del período 4, hierro, cobalto, níquel, exhiben una considerable similitud horizontal. Todos son ferromagnéticos, tienen puntos de fusión casi idénticos, entre 1455 y 1535 grados Celsius, su número de oxidación más estable es más 2, son estables a temperatura ambiente y tienen elevada densidad. Los miembros del período 5 y 6 de los grupos 8, 9 y 10, rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio y platino, forman un bloque interesante a nivel vertical y horizontal. Es común llamarlos elementos del grupo del platino. Todos estos elementos son metales plateados, lustrosos, muy poco abundantes, muy poco reactivos, que se encuentran juntos en la naturaleza. La producción anual total es de cerca de 300 toneladas. Estos últimos fueron descubiertos en las minas de metales preciosos de Colombia durante el siglo XVIII, como materiales que interferían en la obtención de oro y la plata. Son bastante raros, siendo el platino el más abundante. Se encuentran en yacimientos primarios, en forma de sulfuros, junto al hierro, cobre, níquel y cromo, y en yacimientos secundarios, originados por la meteorización de los primarios, en los que se encuentran nativos, dada su elevada densidad, lo que provoca una deposición conjunta. Centrándonos en las propiedades físicas del grupo 10, podemos observarlas en la siguiente tabla, donde se muestran los elementos, su número atómico, estructura electrónica, números de oxidación, electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, radio atómico, punto de fusión, de ebullición, densidad, estructura cristalina y color. Profundizando en el elemento níquel, podemos decir que es un elemento natural muy abundante, cerca del 0,008% de la corteza terrestre. Se presenta en pequeñas cantidades en plantas y animales, también en agua de mar, petróleo y carbón. El uso del níquel se remonta al siglo IV a.C., junto con el cobre, ya que aparece con frecuencia en los minerales de este metal. En 1751, Alfred Cronstedt, intentando extraer el cobre de la niquelina, obtuvo un metal blanco que llamó níquel. En cuanto a sus propiedades químicas, podemos decir que el níquel es resistente a la acción del aire, los ácidos diluidos y el agua. Se utiliza para la protección del hierro ante la corrosión y, como ya dijimos, para formar acero inoxidable. Las disoluciones acuosas de las sales de níquel son de color verde manzana. Su estado de oxidación más estable es más 2 y tiende a formar complejos en este estado de oxidación. Estos complejos son bastante lábiles. En la tabla, número 2, se muestran los complejos del níquel y sus propiedades. Podemos destacar otro complejo que es el tetracarbonil níquel, que se obtiene mediante la purificación del níquel en el método de Mond. Los minerales más importantes de níquel son los que mayormente se utilizan para su extracción y son la garnierita y la niquelina. También existen los sulfuros, de ellos los más importantes son la pentlandita y la pirrotita, y otros minerales que se encuentran en la naturaleza son los arseniuros, silicatos y sulfoarseniuros. Para obtener el níquel a partir de sus minerales, se hacen 2 etapas. La primera es una tostación oxidante y posteriormente se reduce níquel a níquel metal mediante el método de Mond o una refinación electrolítica. La primera etapa, el mineral de níquel se hace reaccionar con oxígeno para dar óxido de níquel, el cual se hace reaccionar con carbono para dar níquel sólido y dióxido de carbono gas. En una segunda etapa, por electrólisis, se puede utilizar un ánodo de níquel impuro, un electrolito de sulfato de níquel y cloruro de níquel, o para obtener un cátodo de níquel puro. El proceso electrolítico se muestra en la parte superior. En la parte inferior mostramos la refinación por el método de Mond, en donde el níquel reacciona con monóxido de carbono para formar el complejo tetracarbonil níquel, obteniéndose el níquel en una pureza de 99,5%.
El níquel puro es un metal blanco plateado que generalmente se combina con otros metales como hierro, cobre, cromo o zinc para formar aleaciones. Estas aleaciones se usan para hacer joyas, monedas, entre otras cosas, pero en realidad la mayor parte del níquel se utiliza para hacer acero inoxidable. Se producen actualmente más de 3.000 aleaciones con este elemento. Se utiliza además para hacer equipos resistentes a la corrosión, aleaciones de níquel-cobre que se utilizan para la fabricación de moneda y en las maquinarias de las industrias de alimentación y lácteas. Para la fabricación de imanes y catalizadores, las aleaciones con cadmio se utilizan como pigmentos para pintura, entre otros usos del elemento. El níquel como metal no presenta grandes riesgos para la salud humana, pero algunos de sus compuestos pueden causar alergias, rinitis, sinusitis, enfermedades respiratorias, cáncer de las cavidades nasales, pulmón u otros órganos. Las alergias pueden ser por contacto de la piel con el níquel metálico. La sensibilización al mismo puede producir conjuntivitis y dermatitis. Los trabajadores de las refinerías de níquel y de las industrias de galvanoplastia están expuestos a la inhalación de polvos de níquel o aerosoles de compuestos solubles de níquel. Pueden desarrollar enfermedades crónicas de las vías respiratorias altas o bajas. Se han realizado un estudio en el cual los trabajadores que están expuestos a polvos también tienen riesgo de desarrollar ciertos tipos de cánceres. En cuanto a sus efectos sobre el medio ambiente, el níquel es liberado al medio ambiente por las industrias que manufacturan o usan níquel para sus aleaciones, también por plantas que queman petróleo, carbón y por incineradores de basura. En el aire se adhiere a pequeñas partículas de polvo que se depositan en el suelo o son removidas del aire o la lluvia, lo que generalmente toma varios días. El níquel liberado en desagües industriales generalmente termina en el suelo, en donde se adhiere fuertemente a las partículas que contienen hierro o manganeso, pero no parece acumularse en peces u otros animales usados como alimentos. El platino es uno de los metales más escasos que existen y es muy apreciado en joyería por su dureza, brillo, resistencia y durabilidad. Las primeras referencias del platino datan de 1557 por un físico franco-italiano, Scaliger. Describió a este metal encontrado en México y Panamá como imposible de ser fundido. Los españoles descubrieron en Colombia y lo llamaron platina, lo que significaba plata pequeña. Tanto el platino como el paladio se diferencian del níquel por su gran nobleza. Es un metal de color blanco, dúctil y maleable. El platino en polvo, negro de platino, o en masas esponjosas, esponja de platino, se utiliza habitualmente como catalizador. Su estado de oxidación más estable es +2 y +4 y tiende a formar compuestos de coordinación, como el cisplatino, el carboplatino o hexaliplatino. El platino se encuentra nativo en la naturaleza en arenas y terrenos primitivos, asociado con frecuencia al oro, cobre y hierro. Los principales yacimientos son en los montes de Urales de Rusia. También existen en India y en África del Sur. Se encuentra también acompañado por pequeñas cantidades de los elementos del subgrupo del platino. También puede encontrarse acompañado de hierro, ferroplatino, en los depósitos de níquel, como pirrotina, con pentlandita. De esta última forma se encuentra en Sudbury, Canadá, siendo una fuente importante del metal. La gran producción de níquel hace rentable la obtención de platino, pues hay una parte de platino por cada 2 millones de mineral. También se ha encontrado el platino asociado con el paladio en ortonolita, entre otros minerales que lo contienen. A partir de estos minerales, por diferentes métodos se obtiene platino bruto, un 80% de platino, 10% de hierro y 1% de cobre. Se lo extrae como el oro, haciendo una selección física del mineral por las partes más densas se disuelven en agua regia, separado previamente del oro por amalgamación, y se obtiene el platino como cloroplatinado de amonio mediante el agregado de cloruro de amonio. Los nuevos procesos de obtención del platino son a partir del oro, como se muestra en la figura el proceso Sumimoto. También existe el proceso Outokumpu. Usos del platino. Es un metal considerado como noble, ya que no se oxida y es resistente a varias sustancias químicas, motivo por el cual tiene determinados usos como la fabricación de material para laboratorio, crisoles, cápsulas, electrodos, alambres, etc., alhajas, contactos eléctricos en odontología y en las industrias por su propiedad catalizadora. Actualmente hay gran interés en él por este motivo, ya que se utilizan células de combustible y como catalizador anticontaminación en los automóviles. El platino como metal no es muy peligroso, pero las sales de platino pueden causar varios efectos en la salud: alteración del ADN, cáncer, reacciones alérgicas de piel y mucosas, daños en órganos, daños en la audición. La aplicación del platino en productos metálicos no es conocido que cause muchos problemas ambientales, pero sabemos que causa problemas de la salud serios en el lugar de trabajo.
El aislamiento del paladio se hizo en 1803 en un mineral de platino de Sudamérica. La disolución del mineral se hizo en agua regia, neutralizando el exceso de ácido y precipitando el platino con cloruro amónico. El tratamiento de la disolución con cloruro mercúrico llevó a la obtención del cianuro de paladio, que por calentamiento dio el paladio. Su nombre procede de la diosa griega de la sabiduría aplicada a cualquier arte o ciencia, Palas. El 80% de la producción del paladio procede de Rusia y Sudáfrica. Acompaña los minerales de níquel, cobre y zinc, de los que se extrae como subproducto. Otra forma de obtención. Todos los metales del grupo del platino son difíciles de separar entre sí, si los metales se encuentran mezclados en formas de polvos. Como ya vimos en la imagen, se puede obtener mediante el proceso Sumimoto. Otra forma de obtención es separándolo de los elementos cuales los acompaña. En una primera instancia se les agrega polvo a plomo fundido, lo cual disuelve al platino y al paladio. Luego el plomo se disuelve en ácido nítrico, que no afecta al platino, pero sí al paladio. El principal uso del paladio es como catalizador en los procesos de hidrogenación-deshidrogenación debido a su capacidad de absorber hidrógeno, ya que a temperatura ambiente puede absorber 900 veces su volumen. Otro de los usos es en joyería, gracias a que forma una aleación con el oro y forma el oro blanco. Otras aleaciones con plata y cobre se utilizan en odontología para realizar prótesis. El paladio como elemento puede provocar irritación de la piel, los ojos y el tracto respiratorio. También puede causar hipersensibilidad de la piel. Los compuestos del paladio se encuentran muy raramente. Todos sus compuestos son considerados como altamente tóxicos y carcinógenos. El cloruro de paladio es tóxico y dañino